Hay una idea que suele perseguir durante años a quienes han atravesado una relación con una persona narcisista. Es una idea silenciosa, incómoda, que aparece cuando ya pasó el enojo, cuando la separación ocurrió, cuando incluso la vida parece haber seguido adelante. La idea es esta: tal vez conmigo no pudo, pero con alguien más sí. Y detrás de esa frase se esconde una esperanza que muchas veces resulta más dolorosa que la propia ruptura. Porque no estamos hablando solamente de la posibilidad de que alguien cambie. Estamos hablando de la posibilidad de que haya cambiado justo después de habernos destruido. Como si el sufrimiento hubiera sido el precio que nosotros pagamos para que otra persona disfrutara de una versión mejorada. Y es precisamente allí donde conviene detenerse, porque cuando una persona sale de una relación tóxica, suele seguir observando al otro desde el lugar equivocado. Sigue mirándolo como si se tratara de alguien que simplemente tomó malas decisiones, alguien que podría haber actuado de otra manera, alguien que con suficiente amor, suficiente paciencia o suficiente comprensión habría terminado convirtiéndose en aquello que prometía ser al comienzo. Pero el problema es que muchas veces no estamos frente a una persona que no supo amar. Estamos frente a una persona que se vincula desde una lógica completamente diferente. Una lógica donde el otro no es verdaderamente un compañero de vida, sino una fuente de validación, un espejo, una herramienta emocional cuya función principal consiste en sostener una imagen interna que necesita ser alimentada constantemente. Por eso resulta tan difícil comprender ciertas conductas, porque quien ama de manera genuina supone que el otro siente parecido, supone que ambos están construyendo algo juntos, supone que los conflictos duelen a los dos, que las heridas afectan a los dos y que la pérdida representa una tragedia compartida. Sin embargo, en las estructuras narcisistas, el vínculo suele funcionar de otra manera. Lo que está en juego no es tanto la conexión emocional como la utilidad emocional. Y cuando uno comprende esto, muchas escenas del pasado empiezan a adquirir un significado diferente. De repente se entiende por qué algunas promesas parecían tan intensas y al mismo tiempo tan vacías. Se entiende por qué ciertas declaraciones de amor podían convivir con actos profundamente crueles. Se entiende por qué alguien podía jurar que no quería perderte mientras hacía exactamente todo lo necesario para destruir la relación. Porque la contradicción no estaba en sus palabras. La contradicción estaba en la manera en que concebía el vínculo. Mientras vos intentabas construir intimidad, él intentaba sostener una imagen. Mientras vos buscabas cercanía emocional, él buscaba admiración. Mientras vos pensabas en una relación, él pensaba en una necesidad. Y esto es importante entenderlo porque muchas víctimas siguen esperando señales de arrepentimiento, siguen esperando algún momento de lucidez, siguen imaginando que tarde o temprano aquella persona comprenderá el daño que provocó, pero para que exista un verdadero cambio, primero debe existir algo que rara vez aparece en estas dinámicas: la capacidad de asumir responsabilidad profunda, no responsabilidad estratégica, no disculpas para evitar consecuencias, no arrepentimientos temporales cuando la soledad golpea. Hablamos de la capacidad genuina de mirar el propio comportamiento sin excusas, sin justificaciones y sin necesidad de convertir a otros en culpables. Y ahí es donde aparece una verdad que suele ser difícil de aceptar. Muchas veces el narcisista no cambia porque ni siquiera considera que exista algo fundamental que cambiar. Lo que suele cambiar es el escenario. Lo que suele cambiar es la persona que ocupa el lugar frente a él. Lo que suele cambiar es la fuente de suministro emocional. Pero el mecanismo permanece intacto. Lo más difícil de aceptar no es el daño que una persona narcisista puede provocar. Lo verdaderamente difícil es aceptar que ese daño no siempre nace del odio. Muchas víctimas pasan años intentando resolver esa contradicción. Si me hizo sufrir tanto, entonces debía odiarme. Pero cuando observamos estas dinámicas con atención, descubrimos algo mucho más inquietante. El problema no suele ser el odio. El problema suele ser la indiferencia hacia las consecuencias. Porque odiar implica
reconocer al otro como alguien emocionalmente relevante. Implica registrar su existencia, implica que sus acciones tienen un impacto real sobre nosotros. En cambio, cuando alguien utiliza a otra persona para sostener una necesidad interna, lo que termina ocurriendo es algo diferente. El otro deja de ser visto como un individuo completo y pasa a convertirse en una función. Y cuando alguien es reducido a una función, inevitablemente comienza la deshumanización. Por eso tantas personas describen una sensación muy parecida cuando finalmente logran tomar distancia. Dicen que durante años sintieron que estaban presentes físicamente en la relación, pero emocionalmente eran invisibles. Sentían que sus necesidades aparecían siempre en segundo plano, que sus dolores eran minimizados, que sus logros parecían molestar más de lo que alegraban, que sus límites generaban conflictos inesperados, como si cualquier intento de existir por fuera de las expectativas del otro fuera interpretado como una amenaza. Y esto ocurre porque toda relación sana exige reconocer que la persona que tenemos enfrente posee deseos propios, opiniones propias, espacios propios y necesidades propias. Sin embargo, cuando alguien necesita desesperadamente que el mundo gire alrededor de su propia imagen, la autonomía ajena se vuelve incómoda. Al principio esto suele pasar desapercibido. De hecho, muchas relaciones narcisistas comienzan de una manera extraordinariamente seductora. La atención parece absoluta. El interés parece inagotable. La conexión parece única. La víctima siente que finalmente encontró a alguien que la comprende como nadie la había comprendido antes. Y no es casual. Durante esa etapa existe una fuerte inversión emocional porque todavía hay algo que conquistar. Todavía existe un ideal que sostener. Todavía hay admiración disponible, pero ninguna persona puede vivir eternamente dentro de una fantasía. Tarde o temprano aparece la realidad, aparecen los desacuerdos, aparecen las diferencias de criterio, aparecen los días malos, las frustraciones, los límites y las necesidades personales. Y es allí donde comienza a revelarse la verdadera estructura del vínculo, porque una cosa es amar a alguien idealizado y otra muy distinta es convivir con alguien real. Cuando la idealización empieza a romperse, la persona narcisista suele experimentar algo parecido a una pérdida de interés emocional. No porque la otra persona haya cambiado demasiado, sino porque dejó de cumplir perfectamente la función que cumplía al comienzo. Ya no admira igual, ya no valida igual, ya no está disponible de la misma manera. Y entonces aparecen mecanismos que muchas víctimas conocen demasiado bien: la crítica constante, la comparación, el distanciamiento emocional, la indiferencia selectiva, los silencios utilizados como castigo, las confusiones deliberadas y esa sensación permanente de que uno nunca termina de hacer las cosas suficientemente bien. Lo más perverso de este proceso es que la víctima suele interpretar todo esto como un problema propio. Cree que si logra mejorar, si logra comprender más, si logra ser más paciente o más amorosa, la relación volverá a ser como al principio. Y pasa años persiguiendo una versión de la historia que en realidad ya no existe. Porque aquello que experimentó al comienzo no era necesariamente una muestra de amor profundo. Muchas veces era la fase de captación, el momento donde todavía resultaba necesario construir el vínculo. Y cuando uno comprende esto, empieza a mirar el pasado con otros ojos. Empieza a darse cuenta de que no perdió una relación maravillosa que se deterioró misteriosamente. Empieza a comprender que quizás estuvo intentando recuperar algo que nunca fue tan real como parecía. Existe una escena que se repite una y otra vez después de una ruptura con una persona narcisista. No ocurre necesariamente en la realidad, ocurre en la mente. La víctima imagina al otro siendo feliz con alguien nuevo. Lo imagina más atento, más maduro, más considerado. Lo imagina haciendo con otra persona todo aquello que nunca hizo con ella. Y cuanto más se desarrolla esa fantasía, más profundo se vuelve el sufrimiento. Porque ya no duele solamente la pérdida. Empieza a doler la comparación. Empieza a instalarse la sensación de haber sido insuficiente.
como si el amor, la paciencia o la entrega no hubieran alcanzado para despertar una mejor versión del otro. Y sin darse cuenta, la persona vuelve a colocarse en el lugar de responsable de algo que jamás dependió de ella. Hay algo que debemos entender acerca de las relaciones humanas. Nadie muestra el deterioro durante el comienzo. Nadie publica las discusiones más dolorosas. Nadie comparte las noches en las que llora sintiéndose confundido, rechazado o manipulado. Lo que solemos ver es apenas una fotografía de una etapa específica. Y precisamente por eso muchas víctimas caen en una trampa psicológica devastadora. Comparan los peores momentos de su historia con los mejores momentos visibles de una historia ajena. Es una comparación imposible de ganar. Porque mientras una recuerda el abandono, las mentiras o la humillación, lo único que ve del presente del otro son sonrisas, viajes, mensajes románticos y aparente felicidad. Sin embargo, las estructuras profundas de personalidad no suelen modificarse por el simple hecho de cambiar de pareja. Las personas pueden cambiar de trabajo, de ciudad, de amistades o de vínculo amoroso, pero siguen llevando consigo aquello que no han elaborado, siguen llevando sus mecanismos de defensa, siguen llevando sus vacíos, siguen llevando sus formas de relacionarse con el mundo. Por eso resulta tan importante diferenciar un cambio de escenario de un cambio estructural, porque muchas veces lo que parece una transformación no es más que una repetición temprana de la misma historia. De hecho, cuando escuchamos los relatos de distintas víctimas que estuvieron vinculadas con una misma persona narcisista, suele aparecer algo llamativo. Cambian los detalles, pero la trama central permanece. Cambian las fechas, cambian las circunstancias, cambian los protagonistas, pero el mecanismo psicológico es sorprendentemente parecido. Al principio aparece una conexión intensa, casi extraordinaria. Luego surge una etapa de creciente dependencia emocional. Más tarde llegan las contradicciones, la desvalorización, el control, la manipulación o el desgaste progresivo. Finalmente aparece la ruptura, seguida muchas veces por una nueva búsqueda de validación en otra persona, no porque exista una conspiración consciente en cada paso, sino porque la estructura interna sigue funcionando de la misma manera. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchas personas tardan años en aceptar. El narcisista no necesariamente busca una pareja. Lo que busca es una fuente de regulación emocional. Busca a alguien que calme sus inseguridades, que sostenga su autoestima, que confirme su importancia y que reduzca su angustia interna. El problema es que ninguna persona puede cumplir ese papel indefinidamente. Tarde o temprano la realidad se impone, tarde o temprano la admiración pierde intensidad, tarde o temprano aparecen necesidades propias, y cuando eso sucede, la relación deja de proporcionar aquello que originalmente ofrecía. Por eso muchas víctimas se preguntan cómo fue posible que alguien pareciera tan enamorado y tan distante al mismo tiempo. La respuesta suele ser dolorosa, porque lo que estaba siendo amado no siempre era la persona real. Muchas veces era la función que cumplía dentro de la dinámica. Y cuando uno deja de cumplir una función, la estructura comienza a buscar un reemplazo. No porque el amor haya desaparecido de un día para otro, sino porque aquello que sostenía el vínculo nunca fue exactamente lo mismo que la víctima creía estar construyendo. Hay una pregunta que pocas personas se animan a formular en voz alta porque la respuesta puede resultar profundamente perturbadora. La pregunta es: ¿el narcisista sabe el daño que provoca? Y la realidad es que no existe una respuesta única. Algunas veces existe cierto grado de conciencia, otras veces existe una enorme capacidad para justificar las propias conductas. Pero más allá de cuánto entienda o no entienda, hay algo que suele repetirse con frecuencia: la dificultad para experimentar una verdadera responsabilidad emocional sobre las consecuencias de sus actos. Y esta diferencia es fundamental, porque muchas víctimas permanecen atrapadas durante años esperando una comprensión que quizás nunca llegue. Esperan una conversación definitiva, esperan una disculpa sincera, esperan una explicación que ordene el caos que vivieron, como si existiera una frase capaz de acomodar todas las piezas rotas, como si un reconocimiento tardío pudiera devolverles la tranquilidad perdida.
Pero la experiencia clínica muestra algo que suele ser doloroso aceptar. Muchas veces la reparación que buscamos no proviene de quien nos hirió. Proviene del momento en que dejamos de necesitar que esa persona comprenda lo que hizo para empezar nosotros a comprender lo que nos ocurrió. Porque mientras seguimos esperando que el otro valide nuestra experiencia, seguimos emocionalmente atados a él. Seguimos entregándole una cuota de poder sobre nuestra propia recuperación. Y ahí es donde muchas víctimas quedan detenidas. No en la relación ya terminó. Quedan detenidas en la esperanza de que algún día el otro reconozca la verdad. Como si recién entonces el sufrimiento adquiriera legitimidad. Pero la verdad no depende de una confesión. La verdad ocurrió en cada noche de ansiedad. Ocurrió en cada situación donde te hicieron dudar de tu propia percepción. Ocurrió cada vez que terminaste pidiendo perdón por cosas que no habías hecho. Ocurrió cada vez que sentiste que para conservar el vínculo debías renunciar a partes importantes de vos mismo. Y cuando uno empieza a mirar la historia desde ese lugar, algo cambia. Porque deja de preguntarse por qué el otro actuó así y comienza a preguntarse por qué permaneció tanto tiempo dentro de una dinámica que lo lastimaba. No para culpabilizarse, no para castigarse, sino para comprenderse. Esta diferencia es enorme. La culpa dice, me pasó porque hice algo mal. La comprensión dice, me pasó porque había heridas que todavía no veía. Y las heridas tienen historia. Nadie permanece durante años dentro de una relación destructiva simplemente porque sí. Generalmente existen necesidades profundas involucradas, necesidad de aprobación, miedo al abandono, dificultad para poner límites, temor a la soledad, creencias antiguas acerca del amor y del sacrificio, aspectos que no nacieron en esa relación, pero que encontraron allí un escenario perfecto para manifestarse. Por eso la recuperación verdadera nunca consiste únicamente en alejarse del narcisista. Alejarse es apenas el comienzo. El verdadero trabajo empieza cuando uno deja de observar obsesivamente la vida del otro y comienza a observar la propia. Cuando deja de preguntarse si él cambió y empieza a preguntarse qué necesita cambiar en sí mismo para no volver a confundirse frente a la misma dinámica. Porque hay algo que suele ocurrir después de estas relaciones. La víctima cree que el gran peligro es reencontrarse con la misma persona y muchas veces no es así. El verdadero peligro consiste en reencontrarse con el mismo mecanismo disfrazado de otro rostro, porque si no comprendemos aquello que nos volvió vulnerables, corremos el riesgo de repetir la historia con diferentes protagonistas. Cambiará el nombre, cambiará la edad, cambiará el contexto, pero la sensación emocional será inquietantemente familiar. Y cuando eso sucede, la vida nos está mostrando que la lección todavía no terminó de ser aprendida. Cuando una persona finalmente logra salir de una relación con un narcisista, suele creer que el peor momento ya pasó, y es comprensible que lo piense. Después de todo, terminó la discusión constante, terminó la incertidumbre diaria, terminó esa sensación de caminar sobre un suelo que podía derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, muchas veces es recién allí cuando comienza una batalla mucho más silenciosa, una batalla que ya no ocurre con el otro sino dentro de uno mismo. Porque aunque el vínculo haya terminado, sus efectos continúan viviendo durante mucho tiempo en la mente de quien lo padeció. No es extraño que aparezcan dudas permanentes, dudas sobre lo que ocurrió, dudas sobre la propia memoria, dudas sobre las decisiones tomadas, dudas incluso sobre la propia identidad. Y esto sucede porque una de las consecuencias más profundas de estas dinámicas no es solamente el dolor emocional, es la erosión progresiva de la confianza en uno mismo. La víctima deja de confiar en lo que siente, deja de confiar en lo que percibe, deja de confiar en sus propios criterios. Y cuando alguien pierde confianza en su percepción, queda expuesto a una enorme vulnerabilidad psicológica. Por eso resulta tan frecuente escuchar frases como tal vez exageré, quizás no fue para tanto, a lo mejor yo también tuve la culpa. Son intentos desesperados de encontrar una explicación que reduzca la incomodidad, porque aceptar que uno fue manipulado duele, aceptar que alguien aprovechó determinadas necesidades emocionales duele, aceptar que se amó profundamente a una persona que no podía vincularse de manera sana duele muchísimo. Entonces la mente intenta negociar con la realidad, intenta suavizarla, intenta transformarla en algo más tolerable, pero la negación nunca cura una herida.
la posterga. Y cuanto más tiempo permanece postergada, más difícil se vuelve el proceso de reconstrucción. Hay algo que suele sorprender a muchas víctimas cuando comienzan a sanar. Descubren que gran parte del sufrimiento no provenía únicamente de las conductas del narcisista. Provenía también del enorme esfuerzo que realizaban para justificar esas conductas. Durante años intentaron encontrar explicaciones, buscaron motivos, construyeron relatos para sostener aquello que en el fondo ya sabían. Se convencieron de que estaba pasando por un mal momento, de que tenía miedo, de que sufría, de que no sabía demostrar amor, de que cambiaría cuando resolviera determinados problemas. Y cada una de esas explicaciones funcionó como un puente para seguir permaneciendo allí. El problema es que los puentes también pueden convertirse en prisiones, porque mientras intentaban comprenderlo a él, dejaron de escucharse a sí mismos. Mientras buscaban explicaciones para el comportamiento del otro, dejaron de preguntarse por qué aceptaban determinadas cosas. Mientras trataban de salvar la relación, abandonaban lentamente partes fundamentales de su propia vida emocional. Y aquí aparece algo profundamente humano. La mayoría de las víctimas no permanecen porque sean débiles, permanecen porque aman, permanecen porque creen, permanecen porque esperan, permanecen porque ven potencial donde otros ven peligro. Y aunque esa capacidad de entrega puede ser hermosa en contextos sanos, dentro de una dinámica tóxica termina convirtiéndose en un recurso que juega en contra de quien la posee. Por eso, la recuperación no consiste en volverse frío, desconfiado o distante. Tampoco consiste en dejar de creer en las personas. La verdadera recuperación consiste en aprender a diferenciar amor de dependencia, comprensión de justificación y paciencia de tolerancia al maltrato. Porque cuando uno logra establecer esas diferencias, algo muy importante comienza a ocurrir. Empieza a dejar de mirar hacia atrás. Empieza a dejar de preguntarse si el narcisista finalmente cambió. Y comienza a comprender que la pregunta verdaderamente importante nunca fue esa. La pregunta importante es, ¿qué aprendió él de toda aquella experiencia? ¿Qué partes de sí mismo recuperó? ¿Qué límites descubrió? ¿Qué heridas decidió sanar? Porque mientras el foco permanezca puesto exclusivamente en el otro, la historia sigue girando alrededor de quien provocó el daño. Y sanar implica precisamente abandonar ese centro gravitatorio para volver a ocupar el propio lugar. Existe un momento muy particular en el proceso de recuperación. No suele ser espectacular, no llega acompañado de grandes revelaciones ni de escenas dramáticas, de hecho muchas veces pasa desapercibido. Es el momento en que la persona deja de preguntarse qué perdió y comienza a preguntarse de qué se salvó. Parece una diferencia pequeña, pero psicológicamente representa un cambio enorme, porque durante mucho tiempo la mente estuvo enfocada en la ausencia, en aquello que no pudo ser, en los proyectos que quedaron truncos, en las promesas incumplidas, en la versión idealizada de una historia que jamás llegó a existir como se había imaginado, pero cuando aparece una mirada más clara, algo empieza a acomodarse. Ya no se observa solamente el dolor de la pérdida, también se empieza a ver el costo que implicaba permanecer allí. Y ese costo suele ser mucho más grande de lo que la víctima alcanzaba a percibir mientras estaba dentro de la relación, porque el desgaste emocional rara vez ocurre de manera abrupta, generalmente es gradual, se instala poco a poco, como una gotera que cae durante años sobre el mismo lugar. Al principio parece insignificante, después se vuelve molesta, finalmente termina dañando toda la estructura. Lo mismo sucede con las críticas constantes, con la invalidación emocional, con la manipulación sutil, con la necesidad permanente de adaptarse para evitar conflictos. Nada de eso destruye a una persona de un día para otro. Lo hace lentamente y justamente por esa lentitud resulta tan difícil detectarlo mientras está ocurriendo. Por eso muchas personas recién comprenden la magnitud del daño cuando logran tomar distancia. Descubren que vivían tensas la mayor parte del tiempo. Descubren que habían dejado de hacer cosas que disfrutaban. Descubren que medían cada palabra para evitar reacciones. Descubren que la espontaneidad había desaparecido.
descubren que ya no reconocían algunas partes de sí mismas, y entonces aparece una pregunta dolorosa pero necesaria: ¿en qué momento dejé de ser yo? La respuesta casi nunca se encuentra en un único episodio. Se encuentra en cientos de pequeñas renuncias acumuladas, renuncias a opiniones, renuncias a deseos, renuncias a límites, renuncias a necesidades legítimas, pequeñas concesiones que parecían inofensivas cuando se analizaban por separado, pero que juntas terminaron construyendo una versión cada vez más reducida de la propia identidad. Y ahí es donde entendemos algo fundamental. El daño más profundo que suele dejar una relación narcisista no siempre es el abandono, muchas veces es el alejamiento de uno mismo, porque mientras toda la atención estaba puesta en sostener el vínculo, la conexión con la propia vida emocional empezó a deteriorarse. Los registros internos quedaron desplazados, las necesidades quedaron relegadas, la autoestima quedó condicionada a la aprobación externa. Y cuando eso sucede, el problema ya no es solamente la relación. El problema es que la persona pierde progresivamente el contacto con aquello que realmente siente, necesita y desea. Tal vez por eso la verdadera recuperación no se parece tanto a olvidar al otro como suele creerse. Se parece más a reencontrarse con uno mismo, volver a escuchar la propia voz, volver a confiar en la propia percepción, volver a permitirse sentir sin pedir permiso, volver a construir una identidad que no dependa de la mirada ajena para existir. Y aunque ese proceso lleva tiempo, tiene algo profundamente liberador, porque cuanto más recupera una persona el contacto consigo misma, menos espacio queda para la fascinación que antes ejercía el narcisista. Entonces ocurre algo curioso. La pregunta que dio origen a todo empieza a perder importancia. ¿Cambió o no cambió? ¿Es diferente con otra persona? ¿Aprendió algo? ¿Está siendo feliz? Son interrogantes que lentamente dejan de ocupar el centro de la escena. No porque tengan respuesta, sino porque ya no determinan la propia vida. Y cuando eso sucede, aparece una de las formas más profundas de libertad emocional: la capacidad de seguir adelante sin necesitar que el otro se transforme para poder sanar. Y tal vez sea justamente ahí donde aparece la verdad más difícil de aceptar y al mismo tiempo la más liberadora, ¿no? Porque durante mucho tiempo la víctima suele vivir atrapada en una especie de juicio interno donde el veredicto nunca llega. Observa el pasado una y otra vez buscando pruebas. Revisa conversaciones antiguas, recuerda momentos felices. Recuerda momentos terribles, intenta descubrir qué fue real y qué no. Intenta entender si alguna vez fue amado de verdad. Intenta encontrar una explicación capaz de darle sentido a todo lo vivido. Pero hay heridas que no cierran cuando encontramos todas las respuestas. Hay heridas que empiezan a sanar cuando dejamos de formular ciertas preguntas. Quizás nunca sepas exactamente cuánto de aquello fue auténtico y cuánto fue necesidad. Quizás nunca descubras si el otro era plenamente consciente de lo que hacía o si simplemente repetía mecanismos que arrastraba desde mucho antes de conocerte. Quizás jamás llegue esa conversación definitiva que tantas veces imaginaste. Y aunque esto pueda parecer injusto, también encierra una enorme posibilidad de crecimiento. Porque llega un momento en que la recuperación deja de depender de comprender completamente al otro y empieza a depender de comprenderte a vos. Durante años el foco estuvo puesto afuera, en sus conductas, en sus silencios, en sus cambios de humor, en sus contradicciones, en sus promesas, en sus ausencias, en sus regresos. Toda la energía emocional giraba alrededor de interpretar a alguien que parecía imposible de entender. Y mientras eso ocurría, algo importante quedaba relegado: tu propia historia, tus propios vacíos, tus propias necesidades, tus propios miedos, porque ninguna relación tóxica se sostiene únicamente por quien ejerce la manipulación. También se sostiene sobre heridas que todavía están buscando una respuesta. Y esto no significa responsabilizar a la víctima, significa devolverle poder, porque una cosa es creer que todo ocurrió porque uno hizo algo mal. Otra muy distinta es comprender que existen aspectos personales que necesitan ser revisados para no repetir el mismo sufrimiento. La diferencia es enorme. La culpa paraliza.
la comprensión transforma. Cuando una persona empieza a recorrer ese camino, descubre algo que al principio resulta incómodo, pero luego se vuelve profundamente valioso. Descubre que el narcisista no era el centro de la historia, parecía serlo. Durante mucho tiempo ocupó todo el espacio emocional, pero en realidad el centro siempre fue uno mismo. El problema es que el dolor había desplazado esa perspectiva y entonces comienza una reconstrucción silenciosa. Se recuperan amistades que habían quedado descuidadas, se recuperan intereses abandonados, se recuperan proyectos postergados, se recupera la capacidad de disfrutar sin culpa, se recupera el derecho a decir que no, se recupera la posibilidad de confiar nuevamente en la propia percepción. Poco a poco vuelve a aparecer una sensación que durante años parecía perdida, la tranquilidad, no la euforia, no la intensidad, no la obsesión, la tranquilidad. Esa forma serena de bienestar que muchas veces había sido confundida con aburrimiento porque la mente se había acostumbrado al caos emocional. Y es ahí donde muchas víctimas tienen una revelación inesperada. Comprenden que aquello que tanto extrañaban no era necesariamente a la persona. Extrañaban la ilusión, extrañaban la expectativa de que algún día todo sería diferente. Extrañaban la promesa que nunca terminaba de cumplirse. Pero cuando logran mirar la historia completa, no solamente los momentos que alimentaban la esperanza, empiezan a ver algo con claridad. Empiezan a entender que la relación no estaba avanzando hacia el amor que imaginaban. Estaba girando en círculos alrededor del mismo mecanismo. Por eso el título de esta reflexión resulta tan incómodo para quienes todavía están intentando soltar, porque confronta una fantasía muy profunda, la fantasía de que el próximo capítulo será distinto, la fantasía de que el problema era la persona anterior, la fantasía de que con suficiente tiempo todo cambiará, pero muchas veces la realidad es otra. El narcisista no cambia porque encuentre una nueva pareja, no cambia porque pierda una relación, no cambia porque alguien lo ame más. Y mientras no exista un trabajo profundo sobre sí mismo, lo más probable es que continúe repitiendo la misma lógica vincular. Por eso, cuando alguien te pregunta qué ocurrió después, tal vez la respuesta más honesta no sea que encontró el amor de su vida. Tal vez la respuesta sea mucho más simple y mucho más dura. El narcisista no cambió. Simplemente cambió de víctima